Gloria a Dios. Saludamos a todos los seguidores del ministerio Red de Cristo. En estos días, si Dios así me lo permite, voy a estar tratando sobre el don de lenguas y las lenguas angelicales. Es un tema que poco se habla sobre el tema porque muchos están centrados en otros temas, tal como la prosperidad, etcétera, etcétera. Pero con la ayuda de Dios vamos a estar tratando este tema sobre las lenguas angelicales. Vayamos por favor a la palabra de fe en esta oportunidad. 1 Corintios 3:1. Y las personas que están tomando apunte pueden hacerlo, tomar apuntes, las citas bíblicas, y tomen apunte de todo lo que más puedan para que puedan posteriormente repasar. Dice así la palabra de Dios con la guía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si yo hablare lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. 1 Corintios 13:1. Si yo hablare lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Este tema aún en estos días sigue siendo de controversia para aquellos que ignoran su verdadero significado y no quieren crecer en el conocimiento de Dios por medio de las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios. A la verdad, el tema sobre las lenguas o don de lenguas surgió con una mala interpretación de las Sagradas Escrituras por un hombre llamado William J. Seymour, el 14 de abril del año 1906, pastor afroamericano. Se conoce con el nombre del avivamiento en la calle Azusa, un movimiento que nace en esa fecha dirigido por dicho pastor. En las reuniones que presidía este pastor se vivían experiencias de éxtasis espiritual acompañadas por glosolalia. Ellos tomaron la glosolalia como don de Dios. Este fue un gran error fatal que ha causado muchísimo daño durante más de 100 años. Miremos qué significa el término glosolalia. ¿Qué es la glosolalia? Dice, la glosolalia es un fenómeno a veces conocido como estado de éxtasis. Es la pronunciación de sonidos parecidos al lenguaje. Óigalo bien. Es la pronunciación de sonidos parecidos al lenguaje mientras se está en un estado de éxtasis. La glosolalia es confundida con otro término muy poco conocido como xenoglosia. ¿Qué es la xenoglosia? La xenoglosia significa el don de lenguas bíblico. Entonces, miremos por un momento cuál es la diferencia de estos dos términos. Diferencia entre glosolalia y
xenoglosia. La primera, que es la glosolalia, es el balbuceo de un lenguaje. Óigalo bien. Es el balbuceo de un lenguaje no existente. Y la segunda, que el término segundo que vamos a mirar es, la segunda es la xenoglosia. Dice, es la habilidad para hablar fluidamente un lenguaje que el hablante nunca ha aprendido. Esa es la gran diferencia. Ese es el verdadero don de lengua bíblico, la xenoglosia. Entonces, hemos visto que el término glosolalia y xenoglosia son muy diferentes. A partir de 1906, este hombre, William J. Seymour, hizo la primera reunión el 14 de abril de 1906, óigalo bien, en la Iglesia Metodista Episcopal Africana, y las siguientes se sucedieron hasta alrededor de 1915. En las reuniones se vivían experiencias de éxtasis espiritual, acompañadas por la glosolalia, interpretada por sus practicantes como don de lenguas. En otras palabras, el líder, William, le dio un mal significado a la glosolalia. Dice que en estas reuniones se vivían experiencias de éxtasis espiritual, acompañadas por la glosolalia, servicios de adoración dramáticos y entremezcla racial. Dice, los participantes recibieron críticas de medios seculares y de algunos teólogos cristianos por los comportamientos que se realizaban a cabo, considerados escandalosos y poco ortodoxos para la época. Actualmente, el reavivamiento de la calle Azusa se considera por los historiadores cristianos como el principal catalizador para la propagación del pentecostalismo clásico. Entonces, en estos días vamos a estar profundizando en este tema. Ahora, el apóstol Pablo dice, si yo hablare en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. En otras palabras, de nada sirve. Pero sí, este tema de las lenguas angelicales o don de lenguas ha traído un problema muy serio durante más de 110 años en toda la iglesia. Hay más de 500 millones de personas engañadas por este tema, por esta mala interpretación que dio este líder. Pero para nosotros no es asombro, porque precisamente Dios nos advierte a través de las Sagradas Escrituras cómo el enemigo, Satanás, se viste como ángel de luz para engañar, si es posible, a los escogidos, a los que hemos recibido de parte de Dios el milagro del nuevo nacimiento. Y Dios me inquieta que en estos días
esté tocando este tema, porque es un tema que le compete a la iglesia redimida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque hay mucha gente nueva, hay mucha gente que Dios cada día está trayendo a la iglesia. Él es el que trae a las personas, añade a las personas a la iglesia redimida por la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Entonces, siento de parte de Dios, en lo poco que he aprendido por medio de las Sagradas Escrituras, tocar estos temas, sobre todo para aquellas personas nuevas, que ya han recibido de parte de Dios el milagro del nuevo nacimiento, y que son como bebés espirituales, que deben tomar la leche espiritual, no adulterada, como lo dice la palabra de Dios. Entonces, quiero que en este primer video quede claro qué es la glosolalia, que es un fenómeno a veces conocido como estado de éxtasis. Es la pronunciación de sonidos parecidos al lenguaje mientras se está en un estado de éxtasis. Y eso es lo que practican, por no decir que todas las denominaciones pentecostales en todo el mundo. Los carismáticos también practican la glosolalia. Y vemos que a la luz de las Sagradas Escrituras es una enseñanza falsa, introducida por este pastor afroamericano en 1906. Por eso es necesario que cada día nosotros vayamos conociendo más de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, y podamos tocar estos temas para quitar todo engaño, toda falsedad que nos han enseñado durante más de 100 años. Por muchos años yo fui participante de esa enseñanza. Pensaba que el hablar en lengua era repetir y repetir unas frases que yo no entendía. Nechida la basaida la barraca haida, o si la basida la barraca haida. Eso no es nada. Y es una repetición. Si usted le pone mucha atención a los que dicen hablar en lenguas, es lo mismo. No hay nada de parte de Dios en esas personas. De eso se trata la glosolalia, el engaño que Satanás, Lucifer, ha metido al pueblo de Dios. Y esto ha traído división al pueblo de Dios, a la iglesia. En estos días vamos a estar profundizando, si Dios me lo permite, sobre este importante tema. Que Dios nos dé entendimiento, que Dios nos dé sabiduría. Y esto ha sido un arma tan poderosa que la gente incrédula, el impío, toman para burlarse del evangelio. No, es que esos cristianos son unos locos, por la ignorancia de aquellos líderes que se han prestado para cometer con sagacidad y engañar a la humanidad. Por más de 110 años, el pueblo ha sido engañado. Entonces, le damos la honra y la gloria a Dios, para que aquellas personas que son recientes en las cosas de Dios se dejen guiar por la persona del Espíritu Santo, dispongan siempre su corazón
para que vayamos aprendiendo poco a poco lo que Dios nos enseña. ¿Y qué es realmente la xenoglosia? Que ese sí es el don de lengua bíblico. Como dije anteriormente, vemos la diferencia entre glosolalia y xenoglosia. La primera es el balbuceo de un lenguaje no existente. Cuando usted escucha a una hermanita, a una anciana que va a hablar en lengua, chida la barraca, jaida, chida la vacida, la vacida, la oh sí Señor, en el nombre de Jesús, y empieza con un poco de cosas que nadie las entiende, porque lógico, es un lenguaje no existente, no lo entiende nadie. Lo único que Satanás hace es reírse, tanto de la persona que está hablando de esa manera, como de todos los oyentes que están prestando atención a esa persona. Y eso fue lo que se vio hace más de 110 años con el avivamiento de la calle Azusa. De ahí nacieron todos los movimientos pentecostales. Cómo el enemigo engaña a la humanidad. Y hasta el día de hoy hay más de 500 millones de personas con este engaño. Pero le damos gracias al Señor porque cuando nosotros disponemos nuestro corazón para buscar de la presencia de Dios, Él se encarga por medio de su bendita palabra y por medio del Espíritu Santo de Dios de quitar todo velo de engaño, todo velo que Satanás ha querido colocar dentro del pueblo de Dios. Y siento de parte de Dios ir profundizando sobre este tema. Este tema apenas es el comienzo, si Dios me lo permite. Durante estos días voy a estar tratando este tema para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque es Dios precisamente quien añade cada día a todos los que van a ser salvos. En otras palabras, es Dios quien obra el milagro del nuevo nacimiento a todos los que van a pertenecer a la iglesia redimida por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero leerles un párrafo que encontré y habla del avivamiento de Gales. En 1904 tuvo lugar el avivamiento de Gales dirigido por Evan Roberts, durante el cual aproximadamente 100.000 personas en Gales, Gran Bretaña, se unieron al movimiento intencionalmente. Cristianos evangélicos tomaron este evento como una señal del cumplimiento de la profecía del libro de Joel de la Biblia. Pero tenga presente que eso es mentira, no era un cumplimiento de Joel. Ellos tomaron esa porción bíblica para engañar a la humanidad, como una señal del cumplimiento de la profecía del libro de Joel de la Biblia, capítulo 2, versículos 23 al 29, que estaba cerca de acontecer. José, pastor de la primera iglesia bautista en Los Ángeles, fue a Gales personalmente para atestiguar el reavivamiento. A su regreso a Los Ángeles intentó encender un evento similar en su propia congregación. Sus intentos fueron de corta duración y finalmente dejó la primera iglesia bautista para fundar primera iglesia del Nuevo Testamento, donde continuó sus esfuerzos. Durante ese tiempo, otros reavivamientos en pequeña escala estaban sucediendo en diferentes ciudades como Carolina del Norte y Texas. En 1905, informes de Hablar en Lenguas
sanidades sobrenaturales y cambios significativos de estilo de vida acompañados de estos reavivamientos. Cuando se corrió la noticia, los evangélicos por todos los Estados Unidos comenzaron a orar por reavivamientos similares en sus propias congregaciones. En 1905, el pastor afroamericano William Seymour, de 34 años, hijo de antiguos esclavos, fue un aprendiz del notorio predicador pentecostal Charles Parham y pastor interino de una pequeña iglesia cristiana de santidad en Houston, Texas. Una mujer afroamericana que asistió a una pequeña iglesia de la santidad pastoreada por Julia en Los Ángeles hizo un viaje para visitar a familiares en Houston a finales de 1905, hasta que en Houston visitó la iglesia de pastor William Seymour, donde él predicó que el bautismo del Espíritu Santo era acompañado con el hablar en lenguas. Y aunque él no había experimentado esto personalmente, Terry quedó impresionada con su carácter y la profundidad del mensaje. Una vez en casa de California, Terry sugirió que Seymour fuera invitado a hablar en la iglesia local. El pastor William recibió y aceptó la invitación en febrero de 1906 y él recibió ayuda financiera y una bendición de Parham por su visita prevista de un mes. Gloria a Dios. Dice, el pastor William llegó a Los Ángeles el 22 de febrero de 1906 y en 2 días estuvo predicando en la iglesia de Julia en la esquina de la calle Novena y avenida Santa Fe. Durante su primer sermón, él predicó que el hablar en lenguas fue la primera evidencia bíblica del bautismo inevitable en el Espíritu Santo. Al domingo siguiente, 4 de marzo, volvió a la iglesia y encontró que Hutchin había cerrado con candado la puerta. Ancianos de la iglesia rechazaron la enseñanza del pastor William, principalmente porque él no había experimentado aún la manifestación de la que estaba predicando. Como el mismo Satanás tomó a este hombre para engañar, para darle comienzo a una doctrina de engaño, de falsedad y introducirla en la iglesia. Estoy hablando del pastor William Seymour del año 1905. Y ahí es donde comienza el enemigo a dañar la parte esencial del Evangelio de Jesucristo y lo que es verdaderamente el don de lenguas, porque el don de lenguas, como lo vimos ahorita en la terminación, en el término que hemos conocido de xenoglosia, es el don de lenguas bíblico. Este don de lenguas fue el que Dios le dio a los discípulos y a los 120 que estaban reunidos en el día de Pentecostés. Pero no era una glosolalia que cada cual hablaba lo que quería, sino era el don de lenguas dado por Dios en diferentes idiomas humanos. En este avivamiento que convocó el pastor William, él confunde inmediatamente el término glosolalia y él dice que ese es el don bíblico que recibieron los apóstoles y los 120 en el día de Pentecostés. De ahí es cuando nacen los movimientos pentecostales y otros movimientos que siguen. Ya les voy a nombrar los movimientos que salieron de allí. Dice, nacimiento del movimiento pentecostal a finales de 1906. Ya llevaban 2 años escuchando a este pastor William.
A finales de 1906, la mayoría de los líderes de la calle Azusa, óigalo bien, de la calle Azusa se pararon para formar otras congregaciones como la Misión de Fe Apostólica de la calle 51, la MFA hispana y la Misión Pentecostal italiana. Estas misiones se componen en gran parte de inmigrantes o grupos étnicos. El sudeste de Estados Unidos fue un área particularmente prolífica de crecimiento para el movimiento, ya que el enfoque de Pastor William Seymour dio una explicación provechosa para el clima espiritual carismático que ya había sido arraigado en esas zonas. O sea, el trabajo de esos 2 años no fueron en vano y empezaba a dar un buen fruto, según este pastor. Otras nuevas misiones se basaron en predicadores que tenían carisma y energía. Casi todas estas nuevas iglesias se fundaron entre inmigrantes y los pobres. Diferencias doctrinales abundaban y muchas organizaciones y denominaciones independientes surgieron del reavivamiento inicial. La Iglesia de Dios en Cristo se formó en 1907. Las Asambleas de Dios y la Iglesia Pentecostal Unida se formaron en 1914. La Iglesia Pentecostal de Dios fue fundada en 1919 en la Escuela Bíblica Charón. Hoy, una nota antes de finalizar este comentario, hoy hay más de 500 millones de creyentes pentecostales y carismáticos en todo el mundo. La denominación pentecostal es actualmente la segunda en tamaño detrás de la Iglesia Católica y es la forma de cristianismo de más rápido crecimiento hasta el día de hoy. El reavivamiento de la calle Azusa es comúnmente considerado como el comienzo del movimiento pentecostal moderno de hoy día. Entonces quiero cerrar nuevamente con este texto bíblico que nos deja el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:1. Si yo hablaré lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Yo los invito para que vayamos poco a poco ir entendiendo este tema que es totalmente delicado, pero que con la ayuda de Dios por medio de las Sagradas Escrituras y con la dirección del Espíritu Santo va a ser de gran bendición. Sé que hay personas que Dios está añadiendo cada día a su iglesia, entonces es necesario que esas personas vayan aprendiendo sobre este tema importante, las lenguas angelicales. Es un tema que vamos a estar viendo durante esta semana, si Dios así lo permite, y vayamos cada día por medio del Espíritu Santo, con la dirección del Espíritu Santo y por medio de las Sagradas Escrituras, viendo la profundidad de este tema. Que Dios les continúe bendiciendo. Les invito para que sintonicen la emisora BBN Radio por internet, y las personas que estén en Bogotá, Colombia, en el día 1100 AM pueden escuchar la emisora BBN Radio. Dios les continúe bendiciendo y que el Señor les guíe siempre. Bendiciones.